Iglesia, buenas noches. Este servicio de oración, te damos la bienvenida y te queremos invitar a que te goces y celebres con nosotros la presencia de nuestro Señor, que el día de hoy nos alegremos alabando, exaltando, adorando a nuestro Dios. Yo te invito a que dispongas tu corazón y que este momento en verdad disfrutes de su presencia, disfrutes del regalo de su presencia. Amén. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos, dile, eres digno, Señor. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, dile, digno, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí. Ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor.
Gracias, Padre, porque tú tomaste nuestro lugar, Señor, para que nosotros podamos vivir tu vida, la vida que tú tienes para nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, esa gracia que no podemos comprender, Señor. Esa gracia que ha venido a traer salvación, esa gracia que nos redime, Padre. Hoy recibimos, Señor, ese regalo tan hermoso, Padre. Que Dios Padre te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti su mirada y te dé su paz. Que Dios Padre te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti su mirada y te dé su paz. Lo recibimos. Padre te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti su mirada y te dé su paz. Decimos amén. Su gracia sea contigo y con toda tu familia, y en tu casa, y en tus hijos, y en los hijos de tus hijos. Que su gracia sea contigo y con toda tu familia, y en tu casa, y en tus hijos, y en los hijos de tus hijos. Que su gracia sea contigo y con toda tu familia, y en tu casa, y en tus hijos, y en los hijos de tus hijos. Que su gracia sea contigo y con toda tu familia, en tu casa, y en tus hijos, y en los hijos de tus hijos. Su presencia te dirija, te persiga, te acompañe, te rodee y te llene. Él es por ti, Él es por ti, de mañana y en la tarde,
presencia te dirija, te persiga, te acompañe, te rodee y te llene. Eres por ti, de mañana y en la tarde, de salida y en entrada, en tu llanto, en tu gozo. Eres por ti, 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 eres por ti. Señor, adoramos tu santo nombre en esta tarde, Señor. Tu palabra nos recuerda el amor que tienes por nosotros, Señor. Nos trae a memoria todo lo que has hecho por nosotros, porque no expones tu corazón. Vamos a adorar al Señor, porque Él es bueno, porque Él es santo, porque simplemente nadie se compara con Él. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás y nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior, y tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Decláralo. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy,
seguridad y de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Nunca pierdes el control. Adoramos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu gracia. Gracias por quien nos separará del amor de Cristo. Nada nos podrá separar de su gracia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En mi corazón hay gratitud para ti por restaurar mi alma, por restaurarme, Señor. Vamos, dile. Me amaste aun con mi pecado. Me amaste sin merecerlo. Mostraste tu amor a través de la cruz. Me amaste aun con mi pecado. Me amaste sin merecerlo. Mostraste tu amor a través de la cruz. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Vamos, dile, me amaste. Me amaste aun con mi pecado. Me amaste sin merecerlo. Mostraste tu amor a través de la cruz. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amar
porque me amaste, te amo. Cuán grande es este amor, te amo, porque me amaste, te amo. Cuán grande es este amor, te amo, porque me amaste, te amo. Cuán grande es este amor, te amo, porque me amaste, vamos, dile, te amo, Señor. Cuán grande es este amor, te amo, porque me amaste, te amo. Cuán grande es este amor, te amo, porque me amaste, te amo. Cuán grande es este amor. Cuán grande es este amor. Cuán grande es este amor. Cuán grande es este La cruz es recuerdo constante, que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. La cruz es recuerdo constante, que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Ahí donde estás, dile, Señor, enciende una vez más el primer amor en mi vida, porque perder el primer amor es pecado. Dice en Apocalipsis, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Vamos, ahí donde estás, dile, Señor, nunca quiero perder la pasión de agradecerte, de adorarte por todo lo que tú has hecho por mí, Señor. Es necesario que de nuestro espíritu, de nuestra alma se levante un canto de agradecimiento. Señor, ¿dónde estaríamos si no te hubiéramos conocido? ¿Dónde estaríamos si tú no nos hubieras rescatado? Es importante cantarle al Señor, adorarle, dándole gracias. Gracias por restaurar nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría si no hubieras dado tu vida por mí? Capturaste mi alma. ¿Dónde estaría sin tu amor? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría si no hubieras dado tu vida por mí? Oh, capturaste mi alma.
en la medida de su amor. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Dile la cruz. La cruz es recuerdo constante. Este es su amor, aleluya. Que siempre estarás pensando en mí. Soy amado Sí, Señor. y puedo amarte con todo mi ser. Este es el amor de Cristo, aleluya. ¿Y dónde estaría? ¿Dónde estaríamos, amados? ¿Dónde estaría si no hubieras dado tu vida por mí? Él dio su vida, aleluya. Hace mi alma. Cristo, 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 aleluya. Sin tu amor. Sí, Señor, aleluya. ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaríamos, aleluya? Si no hubieras dado tu vida por mí, tú eres mi alma. Sí, Señor, ¿Dónde aleluya. estaría sin tu amor? Gracias, Señor, gracias, Señor. ¿Y dónde estaría? ¿Dónde estaría si no hubieras dado tu vida por mí? Capturaste mi alma. ¿Dónde estaría sin tu amor? La cruz de recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Soy amado, soy amado. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Aleluya, aleluya, aleluya. Adore a Jesucristo. Adore al Señor. Dele la gloria, dele la honra al que vive, al que merece toda la adoración. Bendiga a Cristo. Sea levantado Jesucristo en este lugar. Aleluya, aleluya. Adórele al Señor porque Él es digno, porque Él merece tu alabanza, Él merece tu adoración. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Cuando pensamos en ese amor tan grande, tan profundo que Cristo tuvo por nosotros, es algo que nos conmueve, ¿verdad que sí? Dios es tan grande y tan precioso. Quiero leer algunos versículos, mis amados, del Evangelio de Mateo. Yo quiero leer el versículo 18 y 19, porque vamos a hablar ahora de una persona
muy especial que se parece tanto a nosotros, ¿verdad? Y quiero leer acerca de estos dos hermanos cuando Cristo, ¿verdad? Cristo les llama. Dice la palabra del Señor así: Evangelio de Mateo capítulo 4 versículos 18 y 19. Dice así la palabra del Señor: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Pero yo quiero que vea algo muy lindo. Dice la palabra del Señor aquí: ellos entonces, dejando al instante, diga al instante, las redes, le siguieron. Amados, me impresiona porque el Señor le llama al servicio, ¿verdad? Ahora sí que a Pedro, a su hermano Andrés, y dice al instante. No dijeron iremos o no iremos, dice dejaron las redes y dice yo te voy a hacer pescador, pero pescador de hombres, hablando del llamado y del ministerio que el Señor estaba dando en ese instante a Pedro. Desde ese día, amados, Pedro jamás se volvió a separar de Jesús, porque escuchó la voz de Dios. Y sabe, cuando nosotros oímos la voz de Dios, tenemos una reacción radical, tajante. Cuando el Señor nos dice sígueme, algo sucede en nuestro interior y nosotros nos comprometemos porque nuestra alma, nuestro espíritu oyó esa invitación del Señor a servirle, a amarle, a entregarle todo lo que somos. Dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo, dice la palabra 16. Mire lo que dice el versículo 16, Juan 15, 16. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y yo los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él no los dé. Amados amigos que están en este miércoles siguiendo la transmisión del servicio de adoración, tenemos una palabra tan linda en esta noche, en donde el Señor nos habla claramente de que hay sobre nosotros una elección divina. Y cuando hay sobre nosotros una elección, esa elección nos persigue. Podemos decir, Señor, o como lo dijo Jeremías: Señor, ¿sabes qué? Déjame, yo quiero dedicarme a otra causa, este asunto no me gusta, ¿verdad? Pero dice que esa elección divina te persigue esa pasión, te persigue ese anhelo del corazón, te persigue esa voz que oíste cuando el Señor te dijo te amo y yo te elegí para que me sirvas. Dice la palabra, Él nos eligió a nosotros y nos eligió para que lleváramos fruto y ese fruto permanezca. La elección divina no tiene que ver, amados, con que nosotros lo merezcamos o hayamos hecho algo. Es la soberanía de Dios. Y sabe, aquí vemos a dos hombres. Cristo les invita: vengan en pos de mí. Oigan, amados, dejaron sus redes y se fueron detrás de Él. Yo sé que el Señor te ha hecho a ti esa invitación. Cuando el Señor ha hablado a nuestro corazón, no hemos podido alejarnos de ese llamado, porque está ese amor. Y yo se lo digo, amados, hay gente que dice me voy a esconder de un llamado, una voz, una pasión que Dios puso en mi interior. Me voy a esconder, le voy a decir al Señor no cuentes conmigo. Pasa el tiempo y no puede vivir esa persona porque Dios le ha hecho una invitación para servirle a un Dios vivo. Y le voy a decir algo: de todas las profesiones, de todas las cosas que podemos hacer en esta tierra, no hay duda, servirle al Rey, al Dios vivo, es lo mejor que podemos hacer en esta tierra. Hay una elección divina sobre ti. Dios te eligió, Dios te llamó, Dios te amó desde el principio de la fundación del mundo. Aún tú que estás viendo esta transmisión, aún cuando estabas perdido y no le conocías, te digo algo: el llamado no vino cuando te entregaste a Cristo, el llamado estuvo desde el principio. Así que imagínense el amor del Padre. Decía: ese hijo mío que ves ahí perdido en el pecado, yo tengo un llamado para él. Y aquel que ves allá, yo tengo una elección divina sobre él. Este amor para el ser humano en nuestra limitación es tan incomprensible, ¿sabe?
Es algo que no entra en este razonamiento tan finito. Pero yo te quiero decir a ti, el Señor te ama profundamente. Tal vez todavía no le conoces, tal vez estás oyendo esta transmisión. Yo te quiero decir, Dios te ama a ti, Dios tiene un plan contigo. Escucha la voz del Señor. No tiene que ver con que lo merezcas, no tiene que ver con que seas bueno, simplemente que el Señor nos amó. Así de sencillo. Él nos amó, Él decidió amarnos y nos ama con amor eterno. Amén. Así que le damos gracias al Señor por esa elección divina. Gracias al Señor. Así que tenemos una palabra. Gracias, muchachos. Tenemos una palabra muy linda a través del doctor Villazón, ¿verdad? Así que les saludamos, todavía transmitiendo, ¿verdad? Todavía estamos sin servicios presenciales, aunque tenemos aquí muy buena asistencia todavía, ¿verdad? Porque nuestros amados en Cristo dicen ya que empiecen los servicios, y ya están haciendo presión, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ya estando aquí. ¿Cómo extrañamos la casa del Señor? Venir y adorarle y exaltarle, ¿verdad que sí? Así que le saludamos y le doy el lugar al doctor Villazón, mi esposo, con esta palabra tan linda en esta noche. Aleluya. Amén. Hoy vamos a hablar algo muy hermoso sobre la restauración que nuestro Señor Jesucristo hizo sobre Pedro. Antes de hablar, porque Pedro necesitaba, y fue un hombre que tuvo limitaciones como descendiente de Adán, bastantes limitaciones, pero en su corazón él era alguien que anhelaba tener una sabiduría, un poder, una capacidad que no tenía, pero que solamente Dios podía abastecer esa capacidad. Y esto es lo que vamos a hablar ahora sobre la restauración de Pedro. Antes de empezar, vemos que este episodio que vamos a ver ahora trata sobre que nuestro Señor Jesucristo preparó a sus discípulos un pescado asado. Y esto me trae un recuerdo cuando nosotros íbamos de vacaciones a Puerto Vallarta. Cuando salimos de vacaciones, estaban mis hijos pequeños. Un médico, amigo mío, me recomendó ir a Puerto Vallarta. Dijo, este es un lugar precioso, me recomendó un hotel. Y dentro de esos me dijo, no se te olvide ir a comer un pescado zarandeado. Hay un restaurante que se llama Tinos, está en una colonia que está ahí en Puerto Vallarta, que se llama El Pitillal. Y es un pescado excelente. Cuando fuimos con mis hijos pequeños, estaban mis hijos bien pequeños, cuando fuimos a Puerto Vallarta y estábamos en el hotel, y le dije, vamos a ir a un restaurante que me recomendaron a comer un pescado que pues parece que está rico. Era un pescado que preparaban con leña de manglar. Era un huachinango. Lo abrían y le ponían una salsa roja, y cuando lo probamos era una verdadera exquisitez, era algo verdaderamente riquísimo. Nunca habíamos comido algo tan rico, y cada vez que vamos a Puerto Vallarta procuramos ir a ese restaurante. Y algo me recuerda este pasaje bíblico, porque fue cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, y después de haber resucitado, sus discípulos estaban en el mar de Galilea trabajando, pescando, cuando se les apareció ahí Jesucristo y los invitó a tomar un desayuno. Y él mismo preparó un pescado a las brasas para sus discípulos. A mí se me figura que ese pescado debe haber sido el más rico pescado que pudo alguien haber comido, porque era un pescado de restauración, era un pescado para retomar las fuerzas, para poder salir adelante. ¿Dónde está esto? En el capítulo 21 de Juan. Quisiera yo poner ciertas cosas así en claro. Este capítulo 21 de Juan es cuando ya Jesús había resucitado después de haber sido glorificado en la cruz.
Entonces fue una de las apariciones cuando se le apareció a sus discípulos después de la resurrección. Y vamos a ver capítulo Juan 21 del 1 en adelante. Y dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de los peces, pues no distaba de la tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas, aquí es la escena que les menciono, y un pez encima de ellas, y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y le dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo les dio también el pescado. Déjenme les comento cómo es el desarrollo de esto. Había un problema, había un pendiente. Había un pendiente porque sus discípulos, después de que Jesús había sido crucificado, Pedro había tenido un gran problema en la crucifixión. Pedro había cometido un error tremendo, en la cual él negó a nuestro Señor Jesucristo en 3 ocasiones. Esto fue un problema porque él lo declaró públicamente y lo declaró con su boca. Y lo declaró en el templo. O sea, Pedro declaró públicamente en el templo su rechazo a Jesús. Entonces Pedro se encontraba en una situación muy delicada delante de Jesús. En esta situación ya anteriormente había habido episodios en el cual Jesús se había aparecido a sus discípulos, pero Pedro se había mantenido en un plano bajo. Pedro se había mantenido siempre en una distancia, y ahora parecía que Pedro se había escapado, se había ido de Jerusalén y se había ido a Galilea para seguir con su vida normal, para seguir siendo pescador. O sea, como dijo: aquí mi carrera como discípulo de Jesús ya terminó. Él no se sentía parte ya del grupo de los discípulos. Es más, él no se sabía como la parte prioritaria que Jesús le había dado. Entonces, en eso era lo que nosotros pudiéramos decir: andaba como los perritos con el rabo entre las patas. Como andaba, pudiéramos decir, se había hecho menos, se sentía mal. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho, previamente a Pedro le había dicho, en 2 ocasiones lo había prevenido de que iba a ser tentado por Satanás. Le dijo: Pedro, Satanás ha pedido tu alma para ser zarandeada como el trigo, pero yo he rogado al Padre por ti, para que tu fe no te caiga, y de esta manera tú vengas a restaurar a tus compañeros. También le había dicho, esa misma noche le había dicho: Pedro, antes de que el sol salga, antes de que el gallo cante,
tú me vas a negar en 3 ocasiones. O sea, ¿cuántas veces le declaró nuestro Señor Jesucristo, le previno de que no fuera que tuviera cuidado, porque él se había preparado una trampa para él? Satanás siempre pone situaciones y fabrica hechos para que nosotros decaiguemos y para que nuestra fe decaiga. Entonces, esto hizo que Pedro, cuando él estaba tan seguro, él no esperaba que esto fuera a suceder, pero él no sabía, él no pudo ver la trampa de Satanás, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo le había prevenido en estas 2 ocasiones. Cuando sucedió esto, que estaba en el templo, y ya en el templo, estando él en una fogata, y estando ahí la criada del templo, la señora encargada de la afanadora, por así decirlo, la encargada de la limpieza, le dijo: tú eras uno de ellos. Y él negó que él era de uno de los discípulos de Jesús. Y después fue insistiendo en otra ocasión y en otra ocasión. Y en 3 ocasiones él declaró con su boca que él no tenía nada que ver con Jesús. Él dijo, y lo dijo en forma de maldición. Él en ese momento, en 3 ocasiones, declaró que no conocía a Jesucristo, y para poder convencer a los que estaban oyendo, él se puso a decir malas palabras. Él empezó a maldecir. Esto es un hecho muy importante y es un hecho muy triste. ¿Por qué? Porque él declaró públicamente con su boca. Nosotros sabemos en la capacidad que Dios nos ha dado de la voz hablada, de la palabra profética hablada, que nosotros tenemos poder con nuestra boca. Entonces, en ese momento en que nuestro Señor Jesucristo le dijo que tuviera cuidado, Pedro negó y declaró en el templo. O sea, ni siquiera fue en un lugar apartado, sino fue en el mismo templo de Jehová, en el atrio del templo. Él declaró y dijo de la siguiente manera: yo no tengo nada que ver con Jesús. Entonces le negó en 3 ocasiones y lo declaró públicamente. Esto hizo que, cuando él se dio cuenta de lo que él hizo con su palabra, y que él maldijera y que él negara a nuestro Señor Jesucristo, hizo una declaración profética con su boca acerca de renunciar. Esto es el peligro. Él renunció a todo lo que él tuviera que ver con Jesucristo. Pero él no lo hizo de corazón. Él lo hizo arrimado o acorralado por una trampa de Satanás. Cuando él se dio cuenta de lo que había sucedido, entonces él se arrepintió en una forma muy triste. Él dicen que lloró con una gran tristeza, pero ya lo había declarado y él había cometido este tremendo pecado delante de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Nuestro Señor Jesucristo triunfa en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo ahora resucita y se presenta ante Pedro, y Pedro andaba totalmente avergonzado, totalmente triste delante de Jesús. Él se escondía. Cuando se presentó delante de él, él trataba de hacerse bolita junto con los otros discípulos. No abandonaba a los discípulos, pero él no se sentía digno. Él se sentía poca cosa, se había hecho menos, se había perdido su identidad como discípulo, su identidad como hijo de Dios, su identidad como discípulo, como apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía más, nuestro Señor Jesucristo lo había puesto a él como cabeza de toda la iglesia. Entonces,
él, sabiendo que estaba Jesucristo resucitado y que se estaba presentando delante de ellos, no quiso seguir y estar en Jerusalén. Él se devolvió a su tierra, Galilea, y se devolvió a pescar. No más que como era un hombre de influencia, pues se llevó con él a otros 6, ¿verdad? Entonces, su regreso era un acto de vergüenza, su regreso era un acto de tristeza, su regreso era, él decía, ya no soy digno, no se sentía digno, se sentía avergonzado. Y era algo que decía, ya lo que yo hice, ya no puedo, ya no tiene vuelta atrás. Pero él no sabía, como no sabemos todos nosotros, la capacidad, no sabemos la magnitud de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, Él no permitió que Pedro regresara a su antigua vida. Jesús aparece cuando parece que todo está perdido. Jesús aparece siempre en nuestras vidas cuando todo parece perdido. Entonces, en este momento que ya Pedro se encuentra navegando allí en el mar de Galilea, se encuentra allí en su barca, se encuentra con sus discípulos, él ya dice, yo ya me voy a dedicar a mi vida pasada. Se devuelve a su pasado, se devuelve a su viejo hombre, a lo que él era, a lo que él sabía hacer. Entonces, es aquí cuando se aparece Jesús. Se aparece Jesús y es cuando vemos la función de nuestro Señor Jesucristo como pastor. La función de nuestro Señor Jesucristo como pastor es rescatar, dejar las ovejas que están aseguradas e ir por la oveja perdida. Nosotros vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo en esta escena. Es una escena hermosa porque viene delante de sus discípulos y parece que viene a visitarlos a todos. La verdad es que nomás venía por Pedro. Él preparó todo y todavía prepara un desayuno para que Pedro sea el invitado principal. Él venía a restaurar a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque Dios conocía el corazón de Pedro. Jesús sabía que Pedro había hecho algo terrible, había hecho algo muy malo, pero él conocía el corazón de Pedro, sabía que él no lo había hecho de corazón. ¿Por qué? Porque Pedro era así. Pedro era valiente, pero terminaba siendo cobarde. Pedro era sabio, quería ser sabio, pero terminaba siendo un simple. Pedro era una persona fiel, pero terminaba siendo un traidor. Pedro era un hombre que se quería poner a la altura de las circunstancias, pero terminaba siendo un perdedor. Pedro era alguien que deseaba de todo corazón estar a un nivel superior dentro del reino de los cielos para servir a Jesús, para servir al reino, para servir a Dios, pero salía todo lo contrario. Quería ser inteligente, pero salía diciendo cada cosa. Quería ser fiel, pero siendo tan infiel. Quería ser bien inteligente, pero perdía y volvía a ser tan bruto. O sea, todas las cosas que él hacía no era la intención de su corazón. Había algo que él necesitaba, había una fuerza que le era necesaria para servir a Dios en excelencia y no la tenía. Al contrario, parecía contraria, una fuerza contraria. Y todavía de esto, Dios, ¿verdad?, le permitieron a Satanás para que Pedro supiera verdaderamente su verdadera limitación, el ser probado por Satanás. Porque todo esto que sucedió no era algo que Pedro hubiera planeado jamás, ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí, jamás. Hubiera él querido de corazón haber traicionado a nuestro Señor Jesucristo, y mucho menos hacerlo una declaración pública de esta traición. Jamás lo hubiera hecho. Pero Dios dice que conoce nuestro corazón. Dios sabía la limitación de Pedro, pero Pedro no la sabía.
tenía una falsa seguridad. Él creía que era inteligente. Él creía que era prudente. Él creía que era inteligente. Él creía que era fiel. Él sentía que podía ser poderoso y valiente en sus fuerzas, pero Dios le demostró, y con una sola prueba tuvo, que él no podía estar a la altura de las circunstancias a las cuales Dios lo había llamado. Por eso permitió que Satanás los zarandeara. Por eso permitió que fuera probado de esta manera, para que él viera su misma limitación. ¿Cuántas veces no ha pasado esto con nosotros? ¿Cuántas veces? A mí me encanta Pablo. ¿Qué me gustaría hacer yo como Pablo? Hablar como Pablo, escribir como Pablo. Pero ¿saben qué? Pues me parezco a Pedro. Pues es lo malo, ¿verdad? A veces que queremos, y cuántas veces no somos nosotros así. Nos encontramos en un cuerpo muy limitado, en el cuerpo de Adán. Queremos ser muy sabios, pero resulta que echamos a perder las cosas. Queremos ser muy buenos y terminamos siendo muy malos. Queremos ser justos y terminamos siendo injustos. Queremos ser fieles y terminando siendo infieles. Queremos ser valientes y terminamos siendo cobardes. Y esto le pasó a Pedro. Y Pedro se encontraba totalmente avergonzado. Y cuando veía a Jesús, como dice la canción, se agachaba y se iba de lado, ¿verdad? Porque no había en él algo que se hiciera sentir bien delante de él. Y él, en una forma muy tranquila y en una forma ya, a pesar de que Jesucristo ya había sido resucitado y que se había presentado delante de ellos, Pedro se empezó a esconder y empezó a hacer lo que Adán. Pero nosotros ya no estamos en la época de Adán. Adán tuvo la época del antiguo pacto. Ahora nosotros estamos en un nuevo pacto. En este nuevo pacto hay una provisión. Y esta provisión hermosa se llama arrepentimiento. En este arrepentimiento es debido a una maravillosa don, es un regalo en el cual se manifiesta principalmente el espíritu de vida de nuestro Señor Jesucristo, que es la gracia. Que es la gracia. En la gracia nosotros lo que nos falta delante de Dios, lo que nuestro corazón anhela delante de Dios, Dios por medio de su Espíritu Santo lo cumple. Y ahora sí, por medio de la gracia y por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos, no por nosotros, sino por nuestro Señor Jesucristo, entonces ser ministros, ser discípulos capacitados. Y como dijo Pablo, soy ministro competente por medio del nuevo pacto, no de la letra, no del conocimiento, no de la inteligencia, sino del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. Nosotros sabemos que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, conocía la condición de Pedro. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, pero se hizo carne. Y dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, caminó entre nosotros y estuvo entre nosotros. Entonces Él conoce nuestra condición, sabe que somos polvo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros vemos que cuando se aparece Jesús a sus discípulos, lo primero que le dice, está allá en el lago de Tiberias, están sus discípulos ahí, está Pedro, ¿verdad? Está pescando con Tomás, con los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y con otros 2 discípulos más, dice la palabra, creo que con Natanael también. Cuando les dice y les grita, hijitos, y les dice algo,
¿tenéis algo que comer? Él ya tenía listo un pescado y pan y todo. Y les dice, ¿ustedes tienen algo que comer? Y luego les dice, pues estuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada. Y les dijeron, Señor, no tenemos nada. No tenemos nada. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos lejos de Cristo, haciendo y viviendo nuestro propósito, nos quedamos sin nada. Pero cuando llega Jesús, Él les dijo, ¿saben qué hagan? Echen la red a la derecha. Es que la echaron a la izquierda. Échenla del otro lado. Y dice que echaron la red del otro lado y se les rompía la red de tanto pescado. Entonces ellos reconocieron que era Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya los había antes hecho que pudieran pescar. Cuando Jesús está en tu barca, viene la prosperidad. Cuando Jesús se presenta para restaurar tu vida, lo primero que restaura es tu vida natural, tu vida normal, tu salud, tu vida económica. Él es restaurador de nuestras almas, como dice el Salmo de 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pasturará. Él restaurará mi alma. Entonces, Él restauró, porque como dice Juan 15:5, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero Filipenses 4:13 dice la contraparte, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando sucede algo aquí hermoso, cuando Pedro ve que es Jesús, ¿saben qué hace Pedro? Agarra su ropa y se tira al agua. Dice, yo voy a donde está Jesús, ¿verdad? Y así con vergüenza y sintiéndose mal, va hacia donde está Jesús y nada hacia la orilla del lago. En la orilla, Jesús espera a sus hijos con un rico almuerzo de pan, pescado a las brasas. ¿Por qué? Porque dice en Juan 6:35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Primero, Él sabe que sus hijos han estado toda la noche pescando y que no han recibido, que no han sacado nada, que están pasando por limitaciones. Entonces los espera con un desayuno restaurador. Primero les restaura su salud física, les da un descanso, es su restauración. Yo no sé a qué sabría ese pescado y a qué sabría ese pan, pero lo que sí digo es que cuando Dios te da un alimento, el pan de Dios te restaura, el pan de Dios te vuelve a dar fuerzas. Eso le pasó a Elías. Elías iba huyendo de Jezabel, que lo quería matar, y cuando iba, dice que llegó a la orilla de un río y Jesús le dio pan, le preparó pan, le envió pan por medio de cuervos. Entonces dice que él se quedó dormido y cuando despertó había una torta de pan de higos, y dice que cuando lo comió se fortaleció tanto que pudo caminar 40 días y 40 noches sin descansar y sin dormir, sin nada, porque había comido el pan de Dios, el alimento de Dios. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice en Juan 6:35, dice, yo soy el pan de vida. Nuestro Dios es nuestro alimento y nuestro Señor Jesucristo, cuando se presenta en nuestras vidas y cuando nosotros tomamos y recibimos la vida de Jesucristo en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, nosotros restauramos nuestra vida y podemos salir adelante y podemos vivir en el propósito y en el destino que Dios tiene para nosotros. Primero, había un trabajo que hacer. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo le había dicho a Pedro que él estaba pasando por una situación difícil. En Lucas 22:31 le dijo, le había prevenido, sabía que estaba en una trampa de Satanás. Dice en Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma
a tus hermanos. Aquí vemos que Jesús hace que Pedro sea restaurado en la orilla de este mar. Nosotros vemos cómo Pedro había sido avergonzado, cómo había sido maltratado por Satanás al haber negado. Él no lo había hecho de corazón, él lo había hecho porque había estado en una trampa de Satanás. Entonces Jesús, que conoce nuestro corazón, que sabe lo que hay en nuestro corazón, que sabe la verdadera intención, Jesús, Él dice en la palabra de Dios que Él, como Él vivió entre nosotros y estuvo entre nosotros, Él ejerce ahora un sacerdocio santo, el cual sabe de nuestra condición. Sabe de nuestra condición. Nosotros vemos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí vemos, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo, Él sabe y conoce lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él vivió entre nosotros y sabe lo que pasa por el corazón del hombre. Él sabía que Pedro había hecho esa que parecía una declaración en la cual él se declaraba ser ya independiente de Dios. Él había hecho una declaración que él renunciaba totalmente a tener algo que ver con nuestro Señor Jesucristo, pero él sabía, nuestro Señor Jesucristo, que él no lo había hecho de corazón. Sabía que había sido víctima de una trampa de Satanás. Entonces él prepara todo para restaurar su relación con Pedro. Aquí lo vemos que en Juan capítulo 21, versículo del 15 al 7, cómo se menciona, dice. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, le dijo, primero ven acá, necesito hablar contigo. Lo apartó y lo puso delante de todos y le dijo lo siguiente: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos, que los que estaban allí con él? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí le hizo una primera declaración. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció. ¿Por qué? Porque algo se revolvió dentro de él. Él entonces se dio cuenta de lo que Jesús estaba haciendo y se conmovió hasta el llanto. Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque delante del reino de Dios y delante de cómo funciona y como el poder de la palabra que Dios nos hizo a nosotros como hijos de Él, que nos hizo a su imagen y a su semejanza, Dios hizo todas las cosas por medio de la palabra declarada. Así también a nosotros como hijos, cuando nosotros declaramos algo como hijos de Dios, nosotros tenemos poder en nuestra lengua. Entonces, como Pedro estaba negado, estaba abrumado por la culpa, entonces necesitaba ser restaurado por la misma declaración. Ahora tenía que ser una declaración contraria a la declaración de maldición que él había hecho anteriormente, a la declaración de negación. Ahora tenía, por medio del arrepentimiento, porque hay un arrepentimiento, Dios nos da la capacidad también de romper las maldiciones, de romper las ataduras que inclusive nosotros mismos nos hicimos con nuestras bocas. Porque aquí el problema es que Pedro se había atado, se había maldecido, se había ligado con sus mismas palabras.
Y aquí nuestro Señor Jesucristo lo hace, que por medio de la declaración verbal, por medio de la palabra profética hablada verbalmente, Él suelta una declaración de libertad. Y como le negó 3 veces, ahora hace que 3 veces sea restaurado. Y por eso Él, al principio, cuando le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Cuando le dijo por segunda vez, le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando le dijo la tercera vez, ya entonces se acordó y se puso triste de que él había negado a Jesús 3 veces. Y se dio cuenta que lo que estaba haciendo Jesús era restaurando su posición delante de Dios y su posición delante del reino y su posición delante de sus discípulos y compañeros, porque le dijo, ahora quiero que tú apacientes mis ovejas. ¿Qué significa esto? Que yo quiero que tú hagas lo que yo estoy haciendo, que tú restaures al rebaño, así como tú fuiste probado. Bueno, yo cuando veo que se habla de las pruebas en la Biblia, el único que salió aprobado de una prueba fue Jesús. ¿De veras? O sea, cuando vemos que fue tentado en el desierto, el único que salió con victoria fue Él. Porque ya de ahí para adelante o para atrás y para adelante, pues todos los que fueron probados salieron reprobados. O sea, las pruebas son para que nosotros nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Francamente, eso era lo que había sido. Pedro había sido probado y había sido reprobado. Había unos que ni examen les ponía. A Pablo le dijo, no, a ti ni un examen te voy a poner, tú te mantienes ahí atado ahí mientras, porque contigo no se puede, ¿verdad? Entonces, así pasó con Pedro. Con Pedro le salió reprobado. ¿Reprobado? No. Las pruebas que Dios pone no son para pasarlas o para reprobarlas, sino para que sepamos la tremenda necesidad que tenemos de poseer el Espíritu Santo para tener una vida y un propósito delante de Dios. Eso fue la verdad. Entonces, Pedro necesitaba declarar, porque así es como funcionan las cosas en el reino. Es lo que declares con tu boca. Lo que te salva es lo que declares con tu boca. Eso dice la palabra de Dios en Romanos 10, del 9 al 10, dice de la siguiente manera: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso nuestro Señor Jesucristo hizo que Pedro confesara en 3 ocasiones con su boca, que amaba a Jesús. ¿Para qué? Para quitar las 3 ataduras que él había hecho, porque había negado a Jesús 3 veces y había declarado en 3 ocasiones que él renunciaba a Jesús. Ahora él en 3 ocasiones declara con su boca que ama a Jesús y que va a ser el pastor de las ovejas de Jesús y que va a ser el restaurador de las almas de sus compañeros. Entonces él había aprendido. Por eso en la tercera declaración, cuando Jesús lo llevó en el tercer paso, se puso triste, pero no era una tristeza de amargura, de depresión, sino era una tristeza de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Dios lo estaba restaurando, Dios lo estaba salvando, Dios lo estaba volviendo a poner en una posición de prominencia delante del reino. Dios lo estaba, ¿por qué? Porque él sabía que su corazón, que lo que él tenía en su corazón, él era ser excelente delante de Dios, pero no podía. Pedro quería ser sabio, como lo voy a repetir otra vez, pero todo lo que hacía lo hacía que fuera necio. Pedro quería estar a la altura de las circunstancias, pero lo que hacía era hacer puras tonterías. Pedro quería ser justo y fue injusto. Pedro quiso ser fiel y fue infiel. ¿Qué era lo que necesitaba? Necesitaba un empujoncito nada más. Necesitaba la gracia de nuestro Señor Jesucristo y necesitaban, ¿saben qué?
la presencia del Espíritu Santo, porque la presencia del Espíritu Santo te hace competente como hijo de Dios, te hace competente como ministro del nuevo pacto, te hace competente como discípulo de Dios, te hace competente para vivir en el propósito y en el destino que Dios tiene para tu vida. ¿Y qué era lo que sucedía? Ahora Pedro, después de ser restaurado por nuestro Señor Jesucristo, Pedro cambió totalmente. Ahora sí, lo que él deseaba y el anhelo que él tenía delante de Dios, el deseo de su corazón, se cumplía plenamente y con mucho más de lo que él llegara a pensar. Pedro nunca fue una persona competente para ser el puesto que Dios le había puesto, pero su corazón sí era competente. Su corazón sí era llegado a las cosas de Dios. Él lo anhelaba profundamente y fue por medio de la restauración de nuestro Señor Jesucristo que Él recibió la vida y recibió el Espíritu Santo y recibió el poder para poder ser un discípulo amado delante de Él, un discípulo competente del nuevo pacto, un discípulo competente en el propósito y en el destino de Dios. Y este es un llamado para todos nosotros. Lo que le pasó a Pedro no fue algo que le pasó a él y ya. Es algo que, David, pase. Le voy a pedir a los ministros de alabanza que por favor me acompañen, porque lo que le sucedió a Pedro también nos sucede a nosotros. Es parte de nuestra vida como cristianos, cuando queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, cuando queremos servir a Dios en nuestras limitaciones. Queremos ser sabios, pero no lo somos. Queremos ser competentes, pero somos incompetentes. Queremos hacer las cosas en nuestro yo, en nuestras fuerzas, pero no lo podemos hacer. Hasta que viene la restauración de nuestro Señor Jesucristo, viene la declaración en la cual nosotros nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho mal delante de Él, y Él nos da su bendición, nos da su presencia, nos da su fuerza. Pedro fue restaurado, Pedro fue investido de poder. Pedro logró con Cristo los anhelos de su corazón. Así nosotros también somos restaurados y somos, ahora sí, por medio del Espíritu Santo y por medio de la restauración de nuestro Señor Jesucristo, ahora sí, buscamos esa competencia y buscamos esa perfección delante de Dios. Y en esa perfección vemos que solamente con la ayuda de Dios podemos llegar a servirle. Solamente con la ayuda de Dios podemos ser competentes. Solamente con la ayuda de Dios podemos vivir en el propósito y en la voluntad de Él. Nosotros no necesitamos más que tomar la provisión de Dios del arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento Dios nos restaura. ¿Qué es el arrepentimiento? Una nueva mente. El dejar las cosas de atrás y ahora vivir en el propósito y en el destino de Dios bajo la guianza y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Para cerrar lo que mi esposo compartió, ahí en Lucas capítulo 22, versículo 31, hablando de esta prueba, este proceso que vivió Pedro, le voy a decir, mis amados, acababa Pedro de confesar: tú eres el Cristo, tú eres el Dios viviente. Y bueno, Jesús le había dicho: y tú eres Pedro. Le había cambiado el nombre a Simón, le había dado una dimensión más alta. Pedro había subido de nivel. Y sabe, pensando en eso, yo decía: Señor, es extraño, porque Pedro había entrado en una dimensión de crecimiento más fuerte, y surge lo que siempre surge. Yo creo que usted ha tenido esta experiencia. Acabo de recibir una palabra profética de tal ministro,
Pero la semana después de que me dieron la palabra profética, Dios mío, parece que ha sido la semana más difícil. Y sabe, le voy a decir algo. Y este es algo que tenemos que vivir. Cuando nosotros entramos en una dimensión más alta o entramos en un crecimiento, nuestra alma se empieza a mudar. Está el trabajo que hace Satanás, que es un trabajo de legalidad, porque tenemos un acusador. En las cortes celestiales, Él es el gran juez, que es nuestro Padre Celestial. Tenemos un abogado que es Jesús, pero tenemos el acusador. Y empieza Satanás con que tal hermano ahora resulta que anda predicando el evangelio, y empieza el enemigo a acusarnos. Y dice, seguramente usted se pregunta, como yo muchas veces lo hice: ¿por qué, Señor, permites que Satanás me acuse si yo soy hija de Dios? Cuando entendí que Él hace una labor legal y que es parte de lo que Dios permite, aunque al final Satanás va a tener su juicio, entendí que ese trabajo de legalidad es para probarnos. Y mire lo que sucedió aquí con Pedro. Pedro acababa de confesar quién era Jesús. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Dios le dijo: ya no eres Simón, eres Pedro. Y entonces Satanás dice: muy bien, con que ese querido Pedro ha subido de nivel. ¿Y sabe qué hizo Satanás? Aquí lo registra. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. Cuando dice de zarandearte como trigo, es para deshacerse de la paja. Te acaba de decir, acaba de pedirte, acaba de decirte, con que Él ha confesado que que va a ser un testigo de tu amor, préstamelo tantito y verás cómo te niega. Y lo agarra, mire, y lo zarandea. Y dice la palabra del Señor: pero yo rogué por ti, Pedro. Seguramente que Pedro le hubiera deseado que Jesús le hubiera dicho: Satanás te pidió para zarandearte, pero yo le dije que no. Pero ¿sabe qué? Jesús no le dijo eso. Le dijo: Pedro, Satanás te pidió para sacudirte como a paja, como a trigo. Le dijo: yo rogué por ti para que tu fe no falte. Ese fue el ruego. Nada más le pedí que tú te mantengas en medio del zarandeo. Y cuando regreses de ese proceso donde vas a descubrir que eres tan limitado, que realmente una cosa es hablar y otra cosa es vivir, vas a entrar en otro nivel. Cuando regreses de ese proceso, ven y restaura a tus hermanos. Seguramente Pedro diría: Señor, ¿cómo me pides después de la buena revolcada que me va a poner el enemigo? Todavía vengo a restaurar. Le digo algo: cuando pasamos los procesos somos ensanchados. Dice en el Salmo 4: en medio de la angustia tú me hiciste ensanchar. En medio de los procesos tú eres mejor. Parece, Señor, estoy muy mal, no puedo. No, eres mejor. Acaba de venir una fuerza del cielo. Está viniendo una fe. Está viniendo una capacidad de parte de Dios. Entendiste que eres limitado y entendiste que eres un necesitado de Dios. Por tanto has sido ensanchado. Entonces eres una persona capaz de restaurar a otro. Dice la palabra del Señor: si alguno de ustedes es ahora sí descubierto en alguna o sorprendido en alguna falta, fíjese lo que dice la palabra: si alguno de ustedes sorprende a alguien en alguna falta, ustedes, los que son espirituales, restáuranle con espíritu de mansedumbre. Fíjese bien, le está diciendo: ustedes, los espirituales, solo los espirituales pueden restaurar. Un espiritual, ¿quién es una persona espiritual? Le voy a decir: un procesado. Esa es una persona espiritual. Es un procesado. No es el que anda ahí flotando a 2 metros y no. Una persona espiritual es un procesado. Es aquel que el enemigo lo ha puesto unas buenas y salió de ese proceso. Y sabe que dice: Señor, te necesito tanto. Me doy cuenta mi limitación y sé ahora que mi fuerza viene de ti. Así que el Señor le dice a Pedro: cuando regreses, Pedro, confirma a tus hermanos. Y este es el resultado de los procesos, amados. Es que tú seas mejor. Es que entiendas que dependes más del Señor y que puedas ayudar a otros. Este es el llamado. ¿Podemos decirle al Señor eso?
Claro que sí, vamos a decirle al Señor, te amamos, Señor. Lo mejor que me ha pasado es amarte. Lo mejor que me ha pasado es amarte. Dile al Señor eso. Eres lo mejor que me ha pasado. Lo Aleluya. mejor que me ha pasado es amarte. Lo mejor que me ha pasado es amarte. Quiero amarte más. Quiero amarte más. Lo mejor que me ha pasado es amarte. Quiero amarte más. Oh, quiero amarte más. Lo mejor que me ha pasado es amarte. Quiero amarte más. Quiero amarte más. Lo mejor que me ha pasado es amarte. Lo mejor que me ha pasado es amarte. Veo, amados, que Pedro le negó al Señor. Después que le negó, Pedro dice en la Biblia, y lloró amargamente. Cuando la Biblia registra esto, aunque dice así, lloró amargamente, es que tuvo un verdadero llanto, un dolor grande que el Señor vio. Nosotros le hemos negado al Señor muchas veces. Le hemos negado con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Y usted mira a Pedro, Dios le sigue diciendo, Pedro, lo que yo te dije que tenía para ti, lo sigo sosteniendo. Porque esta es la parte del amor de Dios que a mí más me conmueve. Que vienes al Señor y te dice, yo te voy a usar en esto, esto, esto y esto y esto. Y después, amado, metemos las patas al fondo y andamos quién sabe dónde. Y el Señor viene y nos restaura y nos dice, lo que te dije antes que me fallaras, te sigo diciendo que lo tengo para ti. Porque el Dios Todopoderoso sabe que somos polvo. Sabe Él que le íbamos a fallar. Él sabe que íbamos a pasar en un proceso en donde nosotros le íbamos a negar de la forma más vil. Pero sabe, hay una elección divina sobre nosotros. Pedro le falló al Señor, le negó 3 veces, pero le dijo, ahora me vas a afirmar 3 veces. 3 veces me negaste y 3 veces me vas a decir que me amas. Y tu corazón va a quedar sano del dolor, de la culpa, de saber que me negaste. Así es el Señor, amados. El Señor nos vuelve a decir, confiésame, dime que me amas, dime que yo soy tu Dios. Dime que fue lo mejor que te ha pasado, que yo soy lo mejor que te ha sucedido. Y sabe, amados, esto es lo que el Señor quiere oír. Que hablemos, que le digamos, Señor, soy tan limitado, Señor, pero me amas. Y mire, ¿sabe qué? Hágale como aquel cínico pecador, amados, que creía en su gracia. Lo escuché hablando, diciéndole al Señor, yo lo escuché hablando cuando estaba orando y le decía, Señor, me amas, te he fallado y no puedes negarte a ti mismo. Me amas y no puedes salir de ese amor por mí. No puedes escapar, Jehová, de tu amor por mí. Te fallé, pero me amas y de ahí no puedes salir. Y yo dije, qué descarado. Y yo dije, es un descarado con fe. Y ¿sabe qué? Yo creo que Dios se conmovió ante esa fe. Le dijo, Señor, me amas con amor eterno y no puedes escapar de ese amor. Crea en el amor de Dios, acérquese a Dios confiado. Si le ha fallado, no huya de Dios, dígale, Señor, te fallé, aquí estoy. Y el Señor, que es tan bueno y una elección divina está sobre nosotros, es amplio en perdonar. Él es nuestro Dios, aleluya. Quiero amarte más.
palma con lo amor eterno. mejor que me ha pasado es amarte. Quiero amarte más. Quiero amarte más. Lo mejor que me ha pasado es amarte. Quiero amarte más. Lo mejor que Aleluya. Gracias, Señor, por ese amor. Aleluya. Quiero amarte más, quiero amarte más. Lo mejor que me ha pasado es amarte. Quiero decirle algo que conmueve mi corazón. Miren lo que hace Dios, amados. Solo Él lo hace. De tomar un alcohólico, de liberarlo, de restaurarlo y ayudar a que otros alcohólicos salgan del muladar. Esta es, amados, la respuesta del Dios vivo a ese demonio que nos acusa. Este es Dios, amados, que exactamente elige a gente en la drogadicción para rescatar a otros que están en el mismo cautiverio. Él escoge una prostituta, amados, para sanar a otra prostituta. ¿Por qué, amados? Porque el proceso de restauración te hace hábil para ayudar a otros. Y le digo, esta es la venganza de nuestro Dios. ¿Y sabe qué le dice a Satanás? Hey, mira, lo que tú le hiciste a ese, lo tuviste en el muladar, lo tuviste ahí tirado, en las drogas, en el alcohol, en la prostitución. Ahí lo tuviste. Este mismo hombre que tú lo tenías destrozado, él mismo te va a quitar almas a ti. Y entonces Dios, esa es la venganza de Dios, que donde le fallamos a Dios, amados, ahí el Señor nos hace más fuertes. Es exactamente donde Satanás nos humilló, ahí el Señor nos levanta. Para decirle a un mundo, amados, y decirle al mismo demonio que nos ha querido destrozar: este es el Dios vivo que va y le da la cara al enemigo y le dice: lo que hiciste con él para matarlo, ahora él es el instrumento para darte a ti. Dios es tan bueno, amados. Solo a Él se le ocurre restaurarnos. Y en ese lugar donde le fallamos, donde está la grieta, ahí donde está la cicatriz, ahí el Señor nos levanta. ¿Le ha fallado al Señor? Donde le fallaste, ahí será más fuerte. Donde más metiste la pata, ahí el Señor te va a levantar. Déjate usar. Esta es la idea de Dios, el amor de Dios. Esta es la forma que Él restaura para decirle al enemigo: no más, se te terminó. No más. Aleluya, adórele por ese amor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Quiero amarte más. Gracias, Señor. Aleluya. Quiero amarte más. Lo mejor que me ha pasado es amarte. Quiero amarte más. Quiero amarte más, Señor. Lo mejor que me ha pasado es amarte. Yo quiero amarte más. Yo quiero amarte más. Lo mejor que me ha pasado es amarte. Dile: quiero amarte más. Quiero amarte más. Quiero amarte más, Señor. Lo mejor que me ha pasado es amarte. Tú eres lo mejor que me ha pasado es amarte. Lo mejor que
salmista, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, porque es un privilegio haberle conocido. Y decía el salmista, Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de conocerte, de amarte, de vivir para ti, de tener un propósito en ti. Gracias, Señor. Ahí en tu hogar te bendecimos, a ti, a tu familia, tú que nos has seguido en esta transmisión. Que Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Comparte este mensaje en tus redes sociales y no te calles lo que el Señor ha hecho en tu vida. Cuéntalo, testifícalo, dile gracias, Señor, por obrar en nuestras vidas y restaurarnos como lo hizo con Pedro. Así tenemos un testimonio que contar y que bendecir a alguien más. Dios te bendiga.